Buen viernes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta. Saben que me encantan las historias inspiradoras y cada vez que salgo a dar alguna clase o alguna conferencia en universidades, etcétera, en varios países del mundo, me doy cuenta que la gente se queda con una historia que es un ejemplo inspirador fundamentalmente, porque conectamos con anécdotas que tal vez son en común o alguien que conocemos, pero podemos identificarlas. ¿Por qué toda esta explicación? Porque la historia de Esteban Chiquelo Hapner es muy peculiar y es extraordinaria. Me da como fe y esperanza en la vida. Así lo podría resolver. Él es profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, está con nosotros en este momento. Esteban, bienvenido. Es un gusto para mí estar en Encuentro Digital. Esteban, cuando entrevisto a distinta gente que se destaca, ¿no? Que tiene una vida extraordinaria, siempre les pido que me cuenten cómo ven a ese niño cuando eran 5, 6, cuando tenían 5, 6, 7 años. ¿Cómo era Esteban a los 5, 6 o 7 años cuando hoy lo miras? Wow, esa pregunta requiere mucho de mí porque a mis 5 y 6 años yo vivía bien. Vivía en una casa a dos aguas, mis padres estaban juntos, pero justamente en esa edad es cuando empieza una hecatombe en mi familia. Mis padres se separan, no había divorcio en Argentina, y mi madre empaca todo y nos vamos a Buenos Aires, al cono urbano bonaerense. Y ahí fui a vivir a un ranchito. Entonces, de vivir cómodamente, pasé a vivir una vida de limitaciones. ¿Cómo era ese niño? Yo creo que siempre fui feliz. Yo crecí en la pobreza, mi infancia y mi adolescencia, pero no me veía como un chico triste. ¿Y qué es crecer en la pobreza en el contexto de tu vida? Porque hoy en día la pobreza podría ser definida de distintas maneras, ¿no? ¿Verdad, señor Arduino? Y esa pregunta a mí me llega muy de cerca porque veo a la gente en diferentes países del mundo que he visitado y sobre todo Latinoamérica, donde dicen que viven en pobreza, pero no tiene comparación con la pobreza de antaño. Mi pobreza era vivir en un rancho, que era piso de tierra, con techo de chapa, el baño era un agujero en el fondo, no teníamos electricidad, no teníamos agua, el agua había que acarrearla de unos 150 metros, yo era bajito, sigo siéndolo, y me cruzaba un palo en la espalda y traía los baldes como podía. Eso era pobreza. Mi madre trabajaba de limpieza en un hospital, una madre con 3 críos, era muy, muy difícil, era muy difícil. Hoy en día, claro, la calificación de la pobreza va variando de país en país y de época en época, pero es mucho más fácil hoy en día. Mencionaste a tu mamá, poco a tu papá. Cuando piensas en él en esa época, cuando vivías en Córdoba con la familia normalmente constituida, ¿quién era papá? Mi madre. Ah, cuando vi la familia constituida, bueno, mi padre estuvo presente solamente los primeros 5 años de mi vida, 5 años y medio, luego desapareció y hasta que desapareció del mundo el año pasado. Tuve un padre ausente, pero mi madre hizo el papel de padre y madre, siempre. Ok, entonces, cuando miras a tu madre en esa época, ¿cómo la describirías? Cuando ya vivías en Buenos Aires, entre comillas, en la pobreza. Una mujer sacrificada, una mujer con principios, una mujer que me enseñó que sin sacrificios no hay beneficios y que se puede salir adelante. Mi madre fue y sigue siendo una luchadora increíble. Y ahora lo conectamos con tus años de adulto, ¿no? Eh, un poquito más descriptiva la imagen de tu madre. ¿Cómo la ves hoy? Mi madre acaba de resucitar del COVID. Mm. Estuvo enferma de COVID muy mal y gracias a Dios está repuesta. Acabo de hablar con ella justamente antes de esta entrevista y estoy feliz porque pensé que se nos iba. Es una mujer resiliente que eligió vivir, ahora vive bien, no vivimos más en el rancho, pero vive cerca de un barrio joven, lo que se llama en varios países latinoamericanos como barrio joven o favelas o villas de emergencia, porque justamente
le encanta ayudar y dar y brindarse a los demás. Y yo creo que heredé de ella esa felicidad que uno encuentra en el dar. A mí no hay nada que me dé más felicidad que ayudar a los otros. Es una mujer fuerte, positiva, alegre, que siempre piensa en positivo, y es lo que yo aprendí de ella. Qué bárbaro, porque claro, si la gente está sintonizando en este momento de la entrevista y piensa, pero ¿cómo está contando la historia de su vida y está en Inglaterra? Claro, porque posteriormente hiciste un salto increíble y hoy eres profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Oxford. Entonces, no hay duda, Esteban, que el sufrimiento, entre comillas, cuando eras niño, fue el trampolín para lograr lo que eres hoy. Tal vez, si hubieras seguido en esa misma condición en la provincia de Córdoba, no estarías hoy donde estás. ¿Puede ser? Es especular, señor Arduino, pero yo concuerdo. Puedo decir tranquilamente, sin lugar a dudas, que esa pobreza en la que viví mi adolescencia, mi infancia, se convirtió hoy en mi mayor riqueza, sin lugar a dudas. Yo comencé a trabajar cuando tenía 9 años de edad. Trabajaba en un almacén, limpiaba, barría, cargaba las heladeras, envolvía huevos y me iba a la escuela de guardapolvo blanco. La escuela nocturna la terminé de noche. Y sin duda todo ese sacrificio y todos esos obstáculos que viví durante mi vida, hoy se transformaron en mis herramientas que usted u otros piensan que es un éxito. No sé, creo que sí, que llegar a la Universidad de Oxford es un logro, pero mi mayor logro fue, creo que en Argentina, que un niño que vivía en menos que pobreza, porque éramos indigentes en el comienzo, haya terminado la escuela secundaria y luego la escuela nocturna, yo creo que es el mayor logro de mi vida. Fue en Argentina que el logro. Pero sí, yo le agradezco mucho a esa pobreza de antaño. La posibilidad para que alguien que no es privilegiado pueda acceder a algo de alto nivel, en realidad hay dos caminos. La preparación para cuando la oportunidad llegue, que uno la pueda aprovechar, o la preparación y la búsqueda de la oportunidad, ¿no es cierto? Pero la palabra preparación es clave. ¿Es el caso de Esteban, que se preparó? ¿Cuándo es el gran salto de decir, tengo que estudiar, tengo que generar el interés por otro idioma, etcétera, etcétera? ¿Cómo empieza todo eso en medio del caos de un niño que está creciendo y que no entiende en realidad la dinámica todavía tan temprano en su vida? Sin embargo, toma decisiones correctas. Fue gradual, es verdad lo que usted plantea, oportunidades y cómo me di cuenta. Yo creo que la primera vez que me di cuenta fue cuando tuvimos agua en casa. Fue una bomba, no sé si la gente joven sabe lo que estoy hablando, unas bombas manuales de hierro fundido que pesaban un montón, se la regalaron a mi madre en una Villa Miseria, la fuimos a buscar en un tren. Y una vez que instalamos esa bomba, hasta ese momento teníamos hambre, era difícil para mi madre alimentarnos. 3 críos trabajando sola, no había más familia. Entonces, una vez que pusimos esa bomba, mamá me dijo, Estebancito, se nos acabaron los problemas. Yo dije, ¿por qué? Dice, tenemos agua, tenemos tierra. La tierra en Argentina, como en toda Latinoamérica, es tierra fértil, es tierra fantástica, bendecida. Entonces empezamos a plantar zapallos, zapallitos, tomates, vinieron las gallinas y se nos acabó el hambre. Lo que no teníamos, yo cambiaba huevos por fruta a los vecinos. Siempre había una forma. Entonces nunca fui a un comedor escolar. Entonces eso creo que fue la primera experiencia que yo dije, hay otra manera, se puede salir de esto. Entonces fue el primer Ábrete Sésamo. Y otro, señor Arduino, yo creo que fue la lectura. Cuanto más yo sabía, como no tenía electricidad, mi única salida era la lectura. Yo leía, me la pasaba leyendo hasta el día de hoy, tengo esta adicción al leer. Entonces, cuanto más sabía, más estudiaba. Usted mencionó lenguas. Claro, yo tenía esa obsesión por lenguas. Juntaba cables, por ejemplo, en la ruta panamericana, que siempre había cables tirados. Los juntaba, los quemaba, obtenía el cobre y lo vendía por peso. Y con eso me compraba los libros que necesitaba. Todavía tengo el primer diccionario inglés-español, Aristos. Entonces, a medida que más estudiaba, más fácil me era conseguir trabajos. Era muy práctica la cosa. Estudiaba más, sabía más, conseguía mejores trabajos. Después del almacén, pasé a trabajar como cadete. No sé si todos saben en Latinoamérica qué es un cadete, es un chepibe, esos que hacen
trámites, van al banco, al Mandadero. correo. Mandadero, correcto. Y me fue mucho más fácil. Repartía dentaduras porque trabajaba para un laboratorio dental, entonces me iba a todos los dentistas de Buenos Aires con un bolsito. Y luego, como sabía lenguas, dije, bueno, yo quiero trabajar en hotelería, y me tomaron de bellboy, de maletero, y siempre más sabía, más estudiaba, más fácil me era la vida. Ahora, usted habló de oportunidades. Yo creo que la oportunidad es la misma que tiene la mayoría, gracias a Dios, de los pobres de hoy en día, que es acceso a una educación. Yo iba a una escuela de guardapolvo blanco, muy paupérrima era mi educación. Era de 1 a 5 de la tarde todos los días, sí, no había huelgas y si la escuela estaba abierta, pero mi educación era paupérrima, pero ir a la escuela era mi fiesta diaria. En casa no teníamos agua, en la escuela tenía agua corriente, tenía un baño donde podía cerrar la puerta, mi baño en casa era un agujero en la tierra. Entonces la escuela se transformó en el lugar de fiesta diaria y fue trascendental en el progreso, sin duda. ¿Tus padres estaban casados cuando vivían juntos? Mis padres eran amigos. Primero, eran amigos. Mi madre queda embarazada de mi hermano a los 15 años. Nadie me hizo esa pregunta. Muy bien, señor Arduino. Entonces, bueno, decidieron tener a mi hermano y luego vine yo. Y eran muy jóvenes, muy inexpertos. Mi madre 15, mi padre 19. Empezaron al tiempo a tirarse los platos por la cabeza y esa relación no duró. ¿Pero estaban Entonces, casados legalmente o no? sí, estaban casados porque no había divorcio en Argentina. Claro, pero entonces el problema, Esteban, que veo acá, es Sí, que la ley en ese país, Argentina, en ese momento, muy débil, que no sí. haya exigido que el padre de Esteban se hiciera cargo de sus hijos. Es verdad, es verdad. Yo creo que el divorcio habrá venido en Argentina con, no sé, en la mitad de la democracia. No había. Y la separación, señor Arduino, estaba mal vista. Yo Claro, recuerdo en la escuela que me daba hasta vergüenza decir que mis padres estaban separados, porque claro, estaba muy mal visto todo esto. La claro. mujer tenía muy pocos derechos. Si hoy en día la mujer padece mucho por la preferencia que se le da al hombre, antaño era peor. Mm. Quiero hacer la última pregunta del pasado para hablar del libro Las llaves de Raquel y también de tu desempeño actual. Pero la pregunta última del pasado es, comenzando en la época que eras niño y que empezaron los problemas, las necesidades no cubiertas en tu vida, si hacemos una línea y la línea se llama felicidad, siempre estuvo, o estado de ánimo, siempre fue estable o hubo altibajos, hubo angustias, situaciones que un niño normal, un niño en condiciones normales tal vez no atraviesa? Yo sufrí bastante discriminación en la escuela por ser pobre. Todos sabían que vivía en un rancho, para colmo el rancho estaba muy cerca de la escuela, que andaba sucio, andaba piojoso, siempre. Entonces, sí, pero hubo altibajos. Pero yo creo que fui un niño feliz por la imaginación que tenía, justamente por la limitación. La lectura me hacía divagar. Yo leía, no tenía juguetes, mi juguete era hacer un pozo en el fondo de casa para llegar a Australia, porque había visto en el planiferio que está Argentina aquí, del otro lado estaba Australia, y yo quería cavar y llegar a ver canguros. Entonces, esa pobreza me llevó a desarrollar una imaginación y diálogos ficticios con plantas, con las gallinas, con mis perros, y creo que tuve una infancia feliz. Si es que no la tuve feliz, desarrollé una inmunidad psicológica que no recuerdo a la infancia como una infancia infeliz, ¿no? Qué interesante. ¿Cuál será el origen de esa creativa imaginación como para utilizarla, como para salir adelante y cubrir tal vez agujeros en ese momento emocionales que la imaginación te ayudó Sí. a seguir adelante? Esteban, Las llaves de Raquel es un libro que escribiste. ¿De qué trata? La llave de Raquel trata de la historia de un niño que crece y cómo percibe el mundo, sobre todo a través del lenguaje. Señor Arduino, usted como comunicador ya lo sabe, somos lo que hablamos. Si hablamos con un lenguaje negativo, somos personas negativas y desarrollamos un carácter negativo. Entonces, es como un niño percibe el mundo a través del lenguaje. En realidad, es la historia biográfica de mi vida. Mm. Y
es una historia de superación. Lo están leyendo en muchas escuelas en Latinoamérica y recibo a diario emails y mensajes de padres, de alumnos, de maestros, diciendo que usan mi libro en las aulas y que realmente inspira. Ayer una mujer de 72 años me dice, después de leer tu libro me puse a estudiar. Y hay padres que lo hacen leer el libro en las horas de la siesta a sus hijos. Me parece un poco demasiado, pero yo creo que es una historia de superación que inspira al lector. No quiero... ¿Es novela o de alguna forma...? Es difícil describirlo porque todo es verídico, es autobiográfico, y hay gente que me dice, pero ¿es verdad que esto pasó? Pero 100%, 100%. Lo escribí con mi madre al lado, que me ayudaba a memorizar y a recordar los acontecimientos del pasado. Sí, es una historia verídica, autobiográfica. Y no quiero quitarle la historia, ¿no? Tampoco contar demasiado sobre el libro, pero ¿nos puedes contar por qué Las llaves de Raquel se llama? Sí, porque Raquel, mi madre se llama Esther, y mi abuela Raquel es la madre de mi madre, y ella fue las madres, las abuelas. Yo creo que son importantes en la educación de todos los hijos. Hoy, como educador en la Universidad de Oxford, lo sé muy bien. El rol de los padres es fundamental, sobre todo en la infancia. Pero el rol de la madre es mucho más importante con respecto a todos los padres, sobre todo en los primeros años. Y mi abuela estuvo presente hasta que trágicamente la atropella un borracho en un auto y la mata. Pero ella fue la que me inculcó un montón de principios en mi vida. Y me demostró que se podía, que se podía. El rol de las abuelas es extraordinario. Y le dediqué el libro, el título del libro, a mi abuela Raquel. Pregunta final del libro. ¿Hay más personajes femeninos que masculinos? Sí, sin duda. Si usted pregunta eso es porque investigó. Cada capítulo de mi libro está dedicado a una mujer. Esteban Chiquelo Hübner es profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra. ¿Qué clases das? ¿A qué te dedicaste en los estudios para llegar a este lugar y que sea tu profesión? Yo estudié, me da un poco de vergüenza decirlo, pero 5 carreras universitarias terminadas. Hice Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Adquisición de Segundas Lenguas, Lingüística Aplicada y Educación. Bueno, fue todo escalando. ¿Y qué hago aquí en la Universidad de Oxford? Soy docente, enseño clases, sobre todo relacionadas a la educación y a las lenguas. Preparo a profesores, o sea, todo profesor que tiene que dar clases tiene que tener un entrenamiento, también hago eso, y soy director de programas especiales. ¿Y qué es lo que le espera en el futuro a Esteban Chiquelo Hübner? A mí personalmente, en el futuro. Sí. Yo quiero seguir enseñando hasta el último día de mi vida, señor Arduino. Yo comencé a enseñar a los 16 años. Iba a las Villas Miserias los domingos y enseñaba a leer y a escribir a mucha gente. Y me encuentro con ellos hasta el día de hoy y me dicen, vos me cambiaste la vida. Claro, una persona que no sabe leer y escribir es una persona ciega. Entonces, y me doy cuenta que después de ejercer la docencia, que es la mejor profesión que hay en el mundo. El ser maestro, si no hay maestros, no hay médicos, no hay periodistas, no hay mecánicos, no hay nada. Entonces es la mejor profesión. Un maestro que realmente siente el apostolado de enseñar es alguien que está formando, que se está brindando a diario. Yo quisiera morir en el aula, virtual o cara a cara, pero morir en el aula. Qué interesante. Yo creo que hay muchas profesiones en las que uno actúa como docente y esta es una. Yo creo que yo fui docente y creo que mi vocación es la docencia. Y el periodismo fue el destino, una anécdota que me llevó a este lugar y simplemente seguí desarrollándome en este lugar. Pero creo que también lo mío tiene mucho de docencia. Y es así, tal cual, como dice Esteban. Además es muy gratificante y lo bueno es el contacto con los alumnos, ¿no? Yo, a pesar de la distancia, por ser en cierta forma persona pública, me encuentran con muchísima facilidad, pero tengo hoy alumnos que más de 40 años tienen y con los que estoy en contacto y con los que me sorprenden constantemente y es muy gratificante. Esteban Chiquelo Hübner es autor del libro Las llaves de Raquel, académico de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Buena suerte, gracias por este tiempo que nos dedicaste.
Señor Arduino, me sentí muy cómodo. Pueden conseguir mi libro en Amazon y si pueden, síganme en Instagram. Muchísimas gracias, señor Arduino. ¿Cuál es la dirección en Instagram, el ID? Es mi nombre, Esteban.chiquelohübner, que es difícil que tienen que googlearlo, va a ser lo más fácil. Gracias. Okay. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.